Comenzamos. Buenas noches a todos. Hoy día estamos 24 de mayo del 2023 y vamos a compartir la primera carta a los Corintios, capítulo 2 y posiblemente el 3 también. Comenzamos esta noche con la nueva traducción viviente. Amados hermanos, la primera vez que los visité, Pablo está hablando de los Corintios, recordemos, Corinto es un puerto que queda en el sur de Grecia, con una zona bastante tranquila de mar, una situación geográfica que permite la entrada de barcos y todo, que era una ciudad bastante, ¿cómo les puedo decir?, movida, y que tenía como diosa la diosa del amor. Entonces había mucha sensualidad, por decir, en toda la zona, ¿no? Y era muy conocida la ciudad y también muy comercial. Ok. Dice, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Ok, plan secreto de Dios. Plan revelado a algunos y no revelado. Eso se refiere con secreto, no es que es un secreto que nadie va a saberlo, sino que la mayor parte de la gente no lo conocía. ¿Sí? Después lo voy a explicar con más cuidado. Lo que está diciendo que ese plan no lo contó con palabras altisonantes, difíciles, complicadas, ni con una gran sabiduría, sino dice así, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, toda mi sabiduría, mi forma de hablar, mis conocimientos, etcétera, excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. O sea, todo lo que voy a hablar es acerca de Jesús. ¿Qué dijo? ¿Cómo vivió? ¿Cómo nos enseñó? Ese es el centro de todo. Que es interesantísimo. Cuando nosotros leemos la Biblia y Pablo se conocía todo el Antiguo Testamento, dice, yo no defendía tanto con mi conocimiento, sino hablando de Jesús. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, también tenemos que preguntarnos, ¿qué dijo Jesús acerca de ese tema? Y esa es la base donde debemos desarrollar nuestra fe y apoyarnos en eso. Muy bien, seguimos. 3. Me acerqué a ustedes en debilidad, o sea, no mostrándome como fuerte, con timidez y temblor, o sea, con mucha cautela. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos, nada de los complicados. O esta carta no es tan sencilla, pero su predicación, la primera vez que fue. En lugar de usar discursos ingeniosos, persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo, para que se manifieste Dios por medio del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. En otra versión dice, con señales y milagros, con señales y prodigios. En otras palabras es, no quiero ganarlos con cuánto sé yo, sino poniéndome ahí para que Dios me use para mostrar su sabiduría, su gloria y su poder. O sea, no una filosofía, sino una experiencia. ¿Ok? Muy bien. Y dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, ya desarrollados, que ya han crecido, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo. O sea, no con las filosofías del mundo, sino la sabiduría que viene de la palabra. Nuevamente, no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Toda esa sabiduría humana desaparece, no dura. La sabiduría de Dios permanece. Versículo 7. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Misterio, otra vez, no es algo raro, una secta, una cosa así, sino misterio significa, en este caso, cuando buscas las traducciones, es algo que no podemos entender con nuestra propia mente, no es lógico para nosotros. Lo voy a explicar después, Pablo, con más cuidado. Lo que hablamos es el misterio de Dios. Y en otra traducción dice, hablamos la sabiduría de Dios en misterio. En realidad, lo que está diciendo es
que no la podemos entender normalmente nosotros con nuestra propia sabiduría. Su plan, que antes estaba escondido para el mundo y parcialmente revelado al mundo de Israel por medio de Moisés, de Abraham, de los profetas, etc. Su plan que antes estaba escondido, aunque él lo hizo para nuestra gloria final antes que comenzara el mundo. Dios ya tenía un plan antes de la fundación del mundo, está bien otros versículos también. ¿Para qué? Para nuestra gloria final. O sea, Dios planea para que nosotros podamos estar con Él en su gloria. Hermoso. Dios siempre ha estado pensando en nosotros. ¿Sí? ¿Ok? Seguimos. 8. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Ahora está hablando de los gobernantes que estaban en Israel y que estaban en Judea en el momento de que estuvo Jesús. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Cuando estaba ahí el procurador romano, el gobernador romano, ¿no es cierto? Decía, este hombre no cometió ningún pecado, pero no entendía el poder que había detrás, por eso permitió que lo mataran. Si lo hubieran entendido eso, no habría muerto Jesús por la carne. Pero justamente también era importante que no lo entendieran con la cabeza, sino era importante que lo entendiéramos por su poder y su gloria. De ahí la resurrección, esperar hasta la resurrección para que Cristo muerto y resucitado sea el que gobierne, que para el mundo es locura, pero no quiero mostrar una filosofía, no, yo muestro acción, muestro muestro las obras de ahora, las obras de antes y las obras que voy a hacer y las estoy anunciando también. 9. A eso se refieren las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. En otra versión dice, eso está en Isaías 64:4, dice así, ojo no vio, ni oído escuchó lo que Dios tiene, ni se ha levantado en corazón de hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces lo que está diciendo es que el plan de Dios para nosotros es gigantescamente superior a lo que nosotros pudiéramos siquiera imaginar. No pensar, sino imaginar siquiera. O sea, tú sabes que el conocimiento avanza un poco, ¿no? Puede uno desarrollar pensamientos, pero la imaginación vuela pues a una cosa increíble. Bueno, eso increíble imaginación no es nada con lo que Dios tiene preparado. ¿Qué tal promesa, no? Ok, seguimos. Pero, pero, fue a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Sus hijos, a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Cuando vemos las cosas que Dios hace y sentimos y aceptamos a Dios como nuestro Salvador, es el Espíritu el que nos lleva a esa aceptación. Y cuando la aceptamos, empieza más revelación todavía. Entonces, fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu investiga, averigua, entiende todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Conforme vamos creciendo en el Señor, el Espíritu en nosotros nos va revelando cada vez más cosas. Hoy día, por ejemplo, le comentaba a alguien, estaba conversando, obviamente, la palabra, y le decía, a veces me da un poco de vergüenza, que no hay que tener vergüenza, de lo que enseñaba unos años antes, porque con el tiempo el Señor te revela nuevas cosas y profundiza aún más lo que ya te había revelado previamente. Porque es así, el Espíritu te va mostrando y te va profundizando y vas entendiendo más. Y bueno, eso es para poder compartirlo, porque si tuviéramos todo el conocimiento del comienzo, se nos subiría a la cabeza y nos sentiríamos lo máximo y eso no ayuda, ¿no? Porque cuando somos humildes, como dijo Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ok, seguimos. Ok, entonces el Espíritu que nos muestra los secretos profundos de Dios, o sea, su naturaleza, su plan, esas cosas empezamos a entender y gozarnos con Él, porque el plan de Dios es de gozo. Hebreos 12, versículo 2, dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Ok, versículo 11 acá. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio espíritu de esa persona. El espíritu, no la persona, ojo.
Porque nosotros mismos no nos entendemos muchas veces. Pero el Espíritu que está en nosotros sí lo entiende. ¿Ok? Repito, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Entonces ese Espíritu es el que nos puede revelar a Dios. 12. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Ya tenemos el Espíritu Santo cuando hemos recibido a Jesucristo. El Espíritu Santo es el arras de nuestra salvación. Es lo que nos ha dado como adelanto de todo lo que nos viene por adelante. Ojo, el arras no se pierde. Te dan un adelanto de algo que te van a entregar sí o sí. El arras es eso, un adelanto. Entonces el Espíritu Santo es un arras. ¿Sí? Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. O sea, tenemos, pero como hemos recibido el Espíritu de Dios, ¿qué debemos usar? Debemos usar el Espíritu de Dios. La inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo. Seguimos. De manera que podemos conocer por medio del Espíritu las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. ¿Ok? Entonces, para poder entender a Dios, tenemos que conectarnos con su Espíritu, porque si no, no vamos a entender nada. Y vamos a entender cosas muy superficiales. 13. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Muchas veces cuando uno está testificando y compartiendo, de repente te sale un ejemplo, te sale una cosa y la persona entiende, ¿no? Es el Espíritu Santo usando y usando ejemplos diferentes para cada persona para poder llevar el mensaje, ¿no? Hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Cuando preparamos demasiado algo, tenemos que preparar la palabra, obviamente. Empero dice, estad siempre preparados para dar razón de la verdad que hay en vosotros. ¿Sí? Completamente de acuerdo. Pero en el momento que estamos, dice, cuando estéis ante magistrados, jueces, titulares, lo que sea, no tengáis miedo, no os preocupéis. Abrid la boca y yo la llenaré, dice el Señor. En otra palabra, su Espíritu Santo. Entonces, nuevamente, en cambio hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. O sea, que el punto está que hay que explicar las cosas espiritualmente. Podemos usar ejemplos humanos para poder correlacionar lo que el Señor nos dé para poder usarlo, pero es por medio del Espíritu. Tenemos que dejar que el Espíritu nos use como canales. 14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Los que no son espirituales significan los que no han recibido el Espíritu Santo. Es otra traducción que dice acá. O los que no tienen el Espíritu o los que solo tienen vida física. O sea, si no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo no entra en ti. El Espíritu Santo entra como arras de nuestra salvación. La salvación entra por medio de Jesús y ahí el Espíritu Santo entra, ¿sí? O sea, no entran solos nunca, entran juntos. ¿Ah? Cada vez que entra Jesús, entra el Espíritu Santo. Si entra el Espíritu Santo es porque entró Jesús, ¿sí? Ok. Pero los que no son espirituales, o sea, los que no han recibido el Espíritu Santo, no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Pueden entender mentalmente, pero no están recibiendo del Espíritu, están recibiendo de conocimiento. Entonces, por eso tenemos que orar mucho para que sea el Espíritu en nosotros, que entienda al Espíritu de Dios y poder pasar a otro nivel. Hoy día justo conversaba con una persona que tiene unos 30 años sirviendo, llegando al Señor, y tuvo una revelación para ella enorme. El día de hoy me lo estaba contando y me dijo, Dios me ha revelado que el problema no son las personas, lo que hacen ellos, sino el problema es como yo espero que sea y yo como veo las cosas. Al hacer eso, se me hace una cosa muy difícil. Cuando me di cuenta que el problema era yo, ¡prrr! Le bajaron la ansiedad, le bajó las tensiones y pudo descansar. Alguna persona de eso ya ha tenido esa revelación hace muchos años. Ella lo ha tenido recién, hace una semana, conociendo al Señor. Pero esa revelación pudo entrar finalmente. Cada uno tenemos nuestros momentos para cada cosa, ¿ok? Entonces, los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios.
Ojo, no es que recibes toda la verdad junta del comienzo. Vas recibiendo paulatinamente conforme vas aceptando la verdad de Dios, ¿no es cierto? Ok, a estas personas que no son espirituales dice, todo les suena ridículo. No podemos entender a Dios si no es por medio del Espíritu, sino es locura, también dice Pablo, ¿no? En el capítulo anterior lo hemos leído. Y no pueden entenderlo. No pueden entenderlo si no están viéndolo en el Espíritu. Si yo les hablo en chino y ustedes no entienden en chino, les parece algo ridículo. Pero si ya aprendieron chino, al escucharlo pueden recibir el mensaje. Entonces, tenemos que conectarnos con el idioma que se está hablando. Hay un idioma natural del mundo y hay un idioma espiritual. O sea, cómo nos conectamos, ¿no? Y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Todos, solo los que han recibido a Cristo, pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Ok. 15. Los que son espirituales, nuevamente los que han recibido a Cristo, pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros que no tienen el Espíritu. ¿Ok? Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para poder enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Nuevamente, la tenemos, pero todavía no la estamos usando a plenitud. ¿Ok? Ok, los que son espirituales pueden evaluar estas cosas, evaluarlas nuevamente. Has hecho un curso, has comenzado con tu jardín, pasas a primaria, pasas a secundaria, ¿no? Postulas a la universidad, igualitos en el mundo espiritual. Uno va desarrollándose y creciendo y va pasando de grado. Y Pablo va a explicar un poquito eso también. Esto de quién sabe lo suficiente para enseñarle a él está en Isaías y hay una mención en Job muy interesante. En el último capítulo del libro de Job, dice, ya entendí que no sé nada y que no sé. Ahora te digo una cosa, te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. Yo no te voy a decir nada porque tú sabes todo, o sea, tú enséñame porque me he dado cuenta que no sé nada. Es por medio de tu espíritu que voy a entender. Ese fue Job al final de todo, y ahí es donde Dios lo bendice, le retribuye todo, le da más que lo que tenía antes y le entrega todo lo que estaba realmente buscando. Okay. Muy bien, entonces pasamos ahora al capítulo 3 de 1 Corintios. Y Pablo dice así, amados hermanos, vuelve a decir lo mismo, les voy a corregir ahorita, pero son hermanos amados, ¿okay? No los estoy votando, estoy diciendo esto porque los amo, ¿ya? Cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Wow. Cuando estuve con ustedes, cuando recién llegué, no podía hablarles. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. O sea, cuando llegué, estaban tan en el comienzo que tenía que hablarles cosas muy básicas. Como a un niño podemos darle leche, después papilla. Ok. Tuve que alimentarlos con leche, dice, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados. Escucha, esto es bien fuerte. Es, ¿cuándo podemos crecer? O sea, ¿podemos seguir siendo niños solamente tomando leche? ¿O la estamos digiriendo, aceptando y permitiendo que nos cambie para poder luego creciendo? Un niño acepta la leche, la digiere, ¿no es cierto? Luego viene la papilla y la digiere, luego está caminando, luego come otras cosas y va creciendo y creciendo. Si no crecemos, seguimos tomando papilla o leche. Estoy hablando espiritualmente. ¿Y cómo podemos desarrollarnos? Acá viene lo que está hablando Pablo. Tuve que alimentarlos, otra vez digo, el versículo 2, con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados. Porque, y ahí está el punto, todavía están controlados o bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Todos tenemos naturaleza pecaminosa, pero esa naturaleza pecaminosa ¿nos controla o no nos controla? Ese es el punto clave acá. ¿Nos dejamos controlar? ¿O hacemos senda derecha para nuestros pies para que los cojos no se salgan del camino, sino que sea sanado? Entonces, ahí está el punto. Tenemos que hacer que nuestra naturaleza pecaminosa pierda el control de nuestra vida y el Espíritu Santo tome el control. Y esa naturaleza pecaminosa se va
achicando. Por eso dice, es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca. Es necesario que Él crezca, Dios, y yo mengüe, mi naturaleza pecaminosa. No yo como espíritu, sino mi naturaleza pecaminosa es la que tiene que menguar. Ok, porque todavía está bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros, se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? O sea, que no podemos soltar esas cosas, significa que todavía estamos atados. No viven como la gente del mundo, chismeando, renegando, juzgando, criticando, resentidos, miedo, con muchos miedos, con angustia, con preocupaciones. Todos tenemos un cierto grado de eso, por favor. No vamos a decir que tenemos que ser perfectos para tener a Dios, no. Pero cuando no logramos que eso vaya disminuyendo, gracias al Espíritu Santo, la palabra, la oración, etcétera, y más bien nos quedamos ahí, ¿qué dice? Nos hemos atracado como niños. No viven como la gente del mundo, y acá viene algo muy claro. Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Voy a leer un poquito más y luego voy a explicar esto. Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Pablo, Apolos, ¿no? Transmitieron y gracias a ellos dos recibieron la buena noticia y la creyeron. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo, dice Pablo, planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta, quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. 8. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio trabajo. De cuanto a trabajo arduo, pues ambos, Pablo, Apolos, somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios, son la casa de Dios, son el templo de Dios. Ahora, vamos, y esto dice, bueno, yo seguidor de Pablo, pero hay un punto que mucha gente dice, ¿y tú qué religión eres? Ah, yo soy jesuita, yo soy evangélico, yo soy luterano, yo soy testigo, yo soy mormón, yo soy... Aguantito, un momentito. Yo soy mormón, yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Qué está diciendo acá? No, cuando nosotros nos declaramos, yo soy de Cristo, yo soy de Jesús. Eso es lo que tenemos que crear. Soy siervo de Dios. Entonces, he crecido en la escuela de Pablo. Pablo me enseñó, pero yo no soy de Pablo. ¿Me entienden el punto? Cuando nos hacemos de una denominación, como estaba pasando acá, ya automáticamente esto nos baja, nos disminuye y nos hace niños espiritualmente en esa área, o tal vez en otras áreas podemos estar más crecidos, porque en la que hemos crecido nos enseñó cierta cosa. Pero mira lo que dice Pablo, yo sembré, Apolo regó. Quiere decir que ambos le dieron algo que aumentó y acercó más a la gente a Dios. Entonces, diferentes profesores, maestros, lo que sea, te ayudan a acercarte a Dios cuando su intención es no acercarte a ellos, ni a su denominación, ni a su iglesia, porque hay una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo, un solo cuerpo de Cristo. ¿Me entienden qué fuerte es este pasaje? Tenemos que romper ese esquema de pertenezco a tal iglesia. No, yo pertenezco a Cristo y soy de su iglesia. No interesa el nombre de la denominación. ¿Sí? Ok, seguimos avanzando un poquito más. 10. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos. O sea, le dije, lo que necesitan es a Cristo, necesitan recibirlo como Salvador. ¡Plac! Como un experto en construcción. ¿Qué hace un experto? Primero pone los cimientos. ¿Qué es el cimiento? Cristo. Ahora otros edifican encima. Tenemos que edificar, porque no vamos a quedarnos solamente con el cimiento, tenemos que construir encima de eso. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento, que es Cristo, tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Entonces, Jesucristo está acá, que es el fundamento. Entonces empezamos a construir, pero debemos mantenernos en ese fundamento. Cuando le ponemos otros cimientos, otra cosa que consideramos que es base, no es base. La única base es Jesús.
cuando extendemos esa base con otros criterios que no son lo que Cristo ha enseñado, nos estamos saliendo. El cimiento no puede ser cambiado. Sobre el cimiento, obviamente, podemos hacer 2 casas, 3 pisos, piscina, sala, diferente, pero no salirnos del cimiento. ¿Ok? Fundamentos distintos que ya tenemos, que es Jesucristo. 12. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. O hojarasca también dice paja. O sea, vamos a trabajar y son diferentes cosas. Ustedes verán, el oro vale, la plata vale un poco menos, las joyas pueden valer más o menos que el oro, valioso. La madera, es bonita. El heno no es tan valioso. Y la paja. O sea, hacemos cosas. Pero el día del juicio, y no estoy hablando del juicio final, sino cuando nos presentamos delante de Cristo, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. O sea, tú pones el oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, el heno y la hojarasca. Viene el fuego y quema. Si tú has hecho solamente madera, heno y hojarasca, ¿qué va a quedar? Nada. Se ha puesto oro, plata, joyas, madera y hojarasca. Lo que has hecho madera y hojarasca se va a quemar. Pero ese oro, plata, va a permanecer. ¿Ok? Seguimos. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Los 3 primeros tienen valor, los otros no tienen valor. El heno y la hojarasca pues, casi no tienen valor y se queman, y la madera parece valiosa. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros hacemos obras que a nosotros como humanos, como seres humanos, nos parece valioso, esa madera, nos parece, qué bonito se ve, sí, qué lindo, pero no es oro, plata y piedra preciosa. Entonces, ¿qué pasa? Por más bonito que se vea, por más que tuvimos buena intención para hacerlo, no estuvimos obedeciendo lo que Dios quería y esa obra va a ser quemada. ¿Ok? Vamos a seguir adelante. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. 14. Si la obra permanece, o sea, el fuego no la quema, ¿no es cierto? Ese constructor, nosotros, recibirá una recompensa por lo que queda. Pero si la obra se consume, porque no es de valor, el constructor sufrirá una gran pérdida, porque ha trabajado, ha hecho un montón de cosas y es algo que no vale para la vida eterna. Ahí tenemos que analizar, ¿yo estoy construyendo para vida eterna o estoy haciendo cosas solamente para esta vida? ¿No? Ok. Pero acá hay algo importantísimo, que mucha gente dice, si no has hecho buenas obras, no te vas a ir al cielo. Mira lo que dice. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. ¿Qué está diciendo? Repito el 15. Si la obra se consume, o sea, no queda nada de obra, o sea, todo lo que ha hecho no tiene valor espiritual, ¿ok? Tú dirás, pucha, entonces se va al infierno. No, 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 no. Dice acá, el constructor, perdón, sufrió una gran pérdida, en el sentido de que no tiene que presentar como obras ni como para recompensas, pero el constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. O sea, se salvará como, dice así, con las justas. No es con las justas porque se va a salvar, pero es que no tiene nada que está llevando. Por eso es bien claro. La palabra dice que cuando entramos al reino de los cielos, una vez que somos salvos por Cristo. Si no hemos recibido a Cristo acá, no somos salvos. No quiere decir que vamos a irnos al infierno, pero no somos salvos. O sea, no entramos al reino de nuestro Padre Celestial. Vamos a ir a otra parte, que ese no es el tema de hoy día. Pero las obras que son de recompensa tienen que ser oro, plata, piedras preciosas. Lo otro se va a perder, pero la salvación no se pierde. ¿Ok? ¿Más claro? Creo que no puede ser. 16. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes o ha entrado en ustedes, vive o entrado? Somos el templo de Dios. Claro, cada uno de nosotros es templo de Dios, pero el templo de Dios es todos los creyentes a nivel mundial. Todos somos el templo de Dios, no una denominación. El único templo. No es un local físico, somos nosotros los templos. Repito, todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Hagamos lo que hagamos. Una vez que hemos recibido a Cristo, ya vive el Espíritu de Dios en nosotros y somos templo de Dios. Ahora, el templo lo tenemos limpio, lo tenemos cochino, lo tenemos arreglado, lo tenemos desarreglado. Esa es otra cosa. Pero ya somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. 17. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo.
pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Quiere decir que nadie puede atacarnos. Cuando nos ataquen, Dios quiere defender a su templo porque es su templo, ¿sí? O sea, eso es lo que somos nosotros. Fuerte, ¿no? 18. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Tenemos que darnos cuenta que la sabiduría del mundo, la no espiritual, viendo a los ojos de Dios, es una necedad. Jesús también lo dijo, acá está hablando Pablo, Jesús lo dijo cuando habló sobre que él era la roca, dijo, si construyen sobre mí, sobre la roca, vendrán vientos, tempestades y la casa permanecerá. Pero si construyen fuera de mí, esa arena movediza, vienen los vientos, las tempestades y la casa va a caer y somos necios. Y que en la traducción, si alguna, menciona esa palabra mismo, cuando no construimos sobre él, sobre la roca, dicho por Jesús. ¿Bien? Ok. Entonces, si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios, o sea, reconocer nuestra necedad para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Eso está en Job 5:13. Entonces, cuando uno se mete en su propia sabiduría, se queda atrapado en eso y que eso no permite que reconozca a Dios. Tenemos que darnos cuenta de que el único que sabe es nuestro Creador, nuestro Padre, y en Él tenemos que apoyarnos. Lo que se nos ocurra puede ser que venga de Dios, puede ser que Dios nos esté inspirando, pero puede ser que el mundo. Entonces me planto, digo un momentito, esto que se me ocurrió, ¿es tuyo, Señor? ¿Quieres que lo haga? ¿O es del mundo y no lo quiero? ¿No? Ok, nos dejamos atrapar por el mundo o buscamos verificar con Dios, ¿sí? Ok, y también, versículo 20. El Señor conoce los pensamientos de los sabios del mundo. Sabe que no valen nada. ¿Cuánto vale el pensamiento del sabio? Nada. Sabio para el mundo. No valen nada, porque si no te conducen a Dios, no valen nada. Jesús también dijo, separados de mí, nada podéis hacer, que va a permanecer. ¿No? Podemos hacer cosas, respirar, cocinar, pero va a permanecer para siempre. O sea, nada que permanezca vamos a hacer. Así que 21, no se jacten de seguir a un líder humano en particular. Nadie. No seguimos a líder, seguimos la palabra del Señor. Pues a ustedes y a cada uno de nosotros les pertenece todo. ¿Qué es eso? Nuestro Padre, somos herederos y coherederos con Cristo. Entonces, ¿qué nos pertenece? Todo. Ya sea Pablo o Apolos o Pedro o el mundo o la vida y la muerte o el presente y el futuro, todo le pertenece a ustedes. Y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Entonces, ¿por qué pertenecemos a Cristo? Porque Cristo nos compró con su sangre derramada. Pagó el precio. Fuimos comprados. ¿Fuimos comprados para qué? Para que nuestro Padre nos adopte. Nos adopta y somos hechos hijos y coherederos con Cristo. ¿Sí? Y Cristo pertenece a Dios también, porque es parte del mismo. Ok, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que haya sido una bendición. Nos vemos la próxima semana.